Delimitación de variables. Relevancia del lenguaje en la psicometría para la delimitación de las variables. Describir cómo se están tomando los atributos en una investigación es de suma utilidad para precisar el uso del lenguaje. Tomar en cuenta la polisemia de poli, muchos, semei, significado, es de mucha trascendencia en la elaboración de instrumentos relacionados con las disciplinas sociales y humanas. En grandes ámbitos de la investigación científica se usan palabras para observar fenómenos a través de ellas. Un autor puede llamar a un atributo de una manera y otro, al mismo atributo, referirlo de diferente modo. Delimitación de las palabras. Las variables en una investigación son los atributos que se van a observar en una población o en un fenómeno. Se tendrán que delimitar en su contexto semántico, conceptual y operacional. El contexto semántico o lingüístico refiere al significado o sentido de los atributos en cuanto a que son palabras o expresiones dado el lenguaje formal o natural, y es la correspondencia entre expresiones de símbolos, palabras o situaciones de índole físico o conceptual susceptibles de ser descritos por diferentes medios de expresión, y tienen perspectivas diferentes referidas a la cognitividad, a la lingüística, y a la lógica. Referencia lingüística. La referencia lingüística de la conceptualización semántica de una variable refiere al significado más no a la sintaxis ni la pragmática de la misma. Referencia semántica lógica. La semántica lógica refiere al conjunto de signos, variables, constantes, reglas y predicados que se vinculan con la sintaxis en los lenguajes naturales, y en los sistemas lógicos de primer orden. Refieren de qué están compuestas las palabras, cuáles elementos de raíz tienen dichos atributos. Referencia cognitiva. La variante conceptual de la delimitación de las variables aborda el entorno temporal y espacial. Una palabra con raíces determinadas tiene diferentes conceptualizaciones en diferentes sociedades y culturas, así como construcciones diferentes en el tiempo, aún en las mismas culturas. Por lo que, el investigador deberá recuperar estos significados ya que los conceptos son unidades cognitivas de significado, son construcciones o imágenes mentales con los cuales se comprende, y se explica la experiencia y se establece interacción con el entorno. Los conceptos están integrados en categorías que comprenden toda organización lógica del conocimiento y las expresiones registradas en la memoria. La conceptualización es la que refiere en grupos epistémicos en diccionarios y referencias actuales. La operacionalización. La operacionalización de las variables está dada por la perspectiva del diseño de la investigación, refiere a la mediación que se hace entre el observador y lo observado, refiere la escala con la que es categorizado o medido. De la misma manera, la operacionalización de las variables refiere a la estructura que se le da al conjunto de atributos a observar, destacando su organización, su ubicación y pertinencia. La delimitación operacional implica el cómo va a ser observado un atributo. La variable. En general, una variable es aquello que ontológica y noseológicamente posee el fenómeno y o población en diferente grado o magnitud, así como la clase y el orden donde está agrupada. Puede ser un atributo, propiedad o característica del dominio delimitado donde se inserta la observación. Como se ha dicho, los instrumentos elaborados están fuertemente anclados en el lenguaje. En este sentido se recomienda ampliamente usar de manera adecuada las palabras, y el lenguaje en forma precisa y rigurosa. De no hacerlo, la comunicación entre el investigador y los sujetos observados se ven inmersas en el fenómeno antes descrito. La polisemia. Evitación de la polisemia. A menos de que se esté investigando el movimiento y transformación del lenguaje, la polisemia se tendría que evitar, dado que, si el investigador no la controla, producirá mucha variabilidad, coeficientes de variación muy elevados, colinealidad y redundancia en la observación. Polisemia y transducción. La polisemia es un fenómeno digno de estudiarse en sí mismo, pero que, dado que en lo general el investigador pretende, en su caso, observar fenómenos que ocurren solo en la mente de los humanos, esto es, que se pretende observar un fenómeno en una doble transducción, primero el instrumento, por ejemplo, la encuesta, la entrevista, el test, etc., y después el sujeto en sí que reacciona a los estímulos del instrumento a propósito del fenómeno a observar, autoestima, personalidad, aprendizaje, etc. La polisemia desde la lingüística. Desde la lingüística, la polisemia se hace evidente cuando una sola palabra, grafía o signo, presenta varias acepciones o significados.
De acuerdo con Justo, 1990, el origen de la polisemia se presenta cuando hay un cambio de aplicación. Las palabras cambian de referente, por ejemplo, tecla, instrumento, máquina de escribir, pieza móvil para presionarse. Cuando es una especialización de un grupo social. Masa, panadero, albañil, físico, lenguaje figurado. En el lenguaje figurado se usa en el sentido metafórico, metonímico, metafórico, identificación de dos términos prefiriéndose a uno nombrando al otro. Pata, para silla, metonímico, cambio semántico en la designación de una cosa o idea, con la designación de otra. Carecer de pan, carecer de trabajo. Los niños son la alegría de la casa, propician felicidad. Es un Picasso, un cuadro de Picasso. Los homónimos. En los homónimos reinterpretados se presentan cuando las etimologías se han perdido y los hablantes refieren una sola palabra. Reja, arado. Reja, de ventana. La polisemia por influencia extranjera o calco semántico, se refiere a las palabras diferentes que tienen igual significado en otro idioma. Event, evento. Las homonimias. Las homonimias son otros elementos lingüísticos junto con las sinonimias, que ocasionan polisemia en los atributos a observar en una investigación. Las homonimias son palabras que se pronuncian igual, pero con significado diferente. Donesa, señor. Tuvo con B chica esa, tuvo con B grande. La sinonimia. La sinonimia ocasiona una gran redundancia, y colinealidad o multicolinealidad y refiere a dos o más palabras distintas que se les atribuye el mismo significado. Por ejemplo, cerdo, cochuno, gorrino, marrano, chubí, puerco, guarro, chancho, zapero, puerquito, puerquín, cochinillo. Control de la palabra. El investigador debe controlar la acepción que quiere observar de la palabra o variable a diferencia de una investigación lingüística, en la que las diferentes expresiones de un objeto o idea apoyan la descripción de la misma. En otras investigaciones las secuencias polisémicas, particularmente las homógrafas, presentan mayor o menor distancia semántica que puede desvirtuar, alterar o confundir la observación del fenómeno a través de los atributos o palabras medidas.